responder. También a nuestras personas, las personas que nos van a seguir por Facebook Live, también pueden formular sus preguntas, que estaremos muy atentos a respondérselas. Sean ustedes bienvenidos a al segundo día, a la segunda ronda de conferencias del tercer simposio de la estancia integral autosostenible. Ingeniero David, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Enrique. Muy agradecido por la invitación al tercer simposio de la estancia autosostenible. Muy agradecido también con usted y con todos los participantes, los colegas, de poder compartir en esta tarde, ¿no?, los conocimientos con estos increíbles panelistas de diversos países de Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Es todo un placer y con todo el público asistente, ¿no?, a esta grata gala. Como bien menciona, yo soy de Perú. Mi nombre es David García, soy ingeniero en agronomía y en este caso represento a mi negocio, a mi empresa que se llama Hidroorganic, ¿no? Hidroorganic Perú. Nosotros estamos inmersos ya hace unos años en todo lo que es el tema hidropónico, ¿no? Nosotros nos dedicamos básicamente a hacer las instalaciones hidropónicas, pero a la vez también damos la asesoría y el manejo en todo lo que es el cultivo hidropónico, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para todos los asistentes. Y quisiera ver si podría compartir mi pantalla. Y bueno, como usted menciona muy claramente, es cierto, ¿no? O sea, actualmente la agricultura tradicional o agricultura convencional tiene un déficit y digamos, algo negativo, que es el excesivo uso de productos agroindustriales y agroquímicos, ¿no? Como lo más destacable son los pesticidas, ¿no? Hay cultivos que demandan demasiada aplicación y sin embargo, ¿no?, a veces no se respetan los tiempos ni los periodos y estos alimentos contaminados llegan a nuestra mesa, ¿no? Y una alternativa para poder tener una agricultura más limpia, más controlada y en todo caso más sana es el cultivo hidropónico, ¿no? Ya que al ser cultivos protegidos, hacen que los manejos, el manejo agronómico y el manejo del cultivo sea más limpio, ¿no? Un momento que está cargando mi computadora. Bueno, como le mencionaba a todos los participantes y aquí a nuestro querido anfitrión, el doctor, yo pertenezco, bueno, soy el gerente o fundador de esta empresa que es Hidroorganic Perú, ¿no? Aquí se me puede apreciar en un pequeño proyecto hidropónico que realizamos aquí en Perú con un cultivo de apios, ¿no? Estábamos haciendo unas pruebas para ver qué tal da, ¿no? Yo soy, como les mencioné, el ingeniero García, David García, y bueno, en la empresa somos un grupo humano, ¿no?, que consta de tres socios, 3 personas, y aquí podemos apreciar a uno de ellos, que estábamos haciendo una labor de trasplante. Bueno, nosotros, como les mencionaba, realizamos instalaciones
e implementación básicamente de la infraestructura del sistema hidropónico, ¿no? Tanto para pequeña escala, ¿no? Como lo que es familiar, casero, ¿no? Explotaciones pequeñas, como proyectos ya de mediana escala con fines comerciales, ¿no? Además, capacitamos a todos nuestros clientes o personas en el manejo de hidropónico de diversas especies vegetales, ¿no? No solo hacemos la infraestructura, sino también vemos el tema del manejo agronómico, ¿no? Por otro lado, también damos seguimiento y asesorías a entidades o instituciones que quieran un poco ampliar los conocimientos en esta técnica, ¿no? Esta técnica agrícola que es el cultivo hidropónico, ¿no? Bueno, vamos a hablar antes de pasar a detallar el tema hidropónico, un poquito de la historia y de algunos alcances de la hidroponía, ¿no? Tenemos que tener claro primero qué es la hidroponía. La hidroponía se deriva una palabra griega que viene de las raíces hidro, que es agua, y ponos, que significa labor o trabajo. Lo que traducido, ¿no? De manera simple significaría trabajo en agua. Un poco de la historia es que en 1600 un belga, ¿no? Llamado Helmont realizó los primeros experimentos que demuestran que las plantas obtienen nutrientes del agua, ¿no? En este caso. Más o menos alrededor de 1699, John Gulmar cultivó plantas en agua y encontró que el crecimiento de ellas era el resultado de ciertas sustancias en el agua obtenidas del suelo. Esto al observar que haciendo un experimento de crecimiento de aguas en plantas, crecimiento de plantas en agua destilada y en agua de riego, encontró que las plantas no crecían de manera significativa en el agua destilada, versus plantas que crecían de una mejor manera en agua que no estaba completamente limpia, ¿no? Luego, por el año 1860, los alemanes Sachs y Knopf fueron los primeros en hacer crecer plantas en una solución nutritiva, llamando a este proceso el proceso nutriculture, siendo en este caso uno de los primeros en realizar un experimento hidropónico propiamente dicho. Bueno, en 1929, un profesor de la Universidad de California llamado William F. Grip define el proceso de hidroponía, que significa agua que trabaja, ¿no? Y un dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas instalan en sus bases sistemas hidropónicos para poder tener a la mano vegetales y algunos frutos frescos, ¿no? Para poder alimentarse. Bueno, ahora ya actualmente el sistema hidropónico, el cultivo hidropónico es una técnica que está muy difundida a nivel mundial, ya que posee diversas ventajas y produce, como bien decía al inicio nuestro anfitrión, el doctor, alimentos más limpios, ¿no? A nivel mundial se estima que los cultivos hidropónicos generan ingresos por 821 millones de dólares, con un crecimiento anual del 4.5% de 2011 a 2016. O sea, podemos ver que es una técnica que con el tiempo se está incrementando, dadas las ventajas y en este caso beneficios que conlleva, ¿no? De acuerdo a un informe del IBIS World, en Norteamérica el tomate representa el 56% de la superficie cultivada hidropónicamente, mientras que en Sudamérica la lechuga es el principal cultivo hidropónico producido, con el 49% de la superficie de cultivos hidropónicos. Aquí podemos ver un cuadro que hace una comparación entre los sistemas hidropónicos en Norteamérica en la parte izquierda versus los sistemas hidropónicos en Sudamérica, ¿no? Cabe destacar que en Norteamérica los cultivos más explotados hidropónicamente son los cultivos de hortalizas de fruto, como son el tomate, el pimiento morrón, los pepinos, en contraste con Sudamérica, que el principal cultivo desarrollado hidropónicamente es la lechuga, ¿no? Estos son unos datos de cómo ha habido un incremento de la técnica hidropónica
en este caso en México, ¿no?, que ha crecido desde aproximadamente 2.000 hectáreas en 1980 a casi 22.000 hectáreas en el 2013, ¿no? También tenemos un cuadro que aquí nos ejemplifica cómo ha habido un incremento del cultivo hidropónico en Almería, España, que pasa de las 100 hectáreas en el 85 hasta casi las 6.000 hectáreas en el 2009. La hidroponía y el cultivo hidropónico está causando un alto impacto en el mundo, con destacables porcentajes a nivel mundial de cultivo con esta técnica, y también en Latinoamérica con varios representantes en la zona, ¿no?, como es el caso de Argentina, que tiene la mayor cantidad de superficie de cultivo hidropónico en Sudamérica, seguida por Brasil, luego por Uruguay, también destacable, está también Ecuador y Perú, y México, por supuesto, ¿no?, y Perú también, que está también innovando con los cultivos en la técnica hidropónica. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, podemos ahora un poco hablar ya propiamente dicho de lo que es la técnica hidropónica, ¿no? La técnica de hidroponía es un método agrícola, ¿no? Es una técnica agrícola que se utiliza para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. En este caso, las raíces reciben una solución nutritiva cargada de nutrientes que tiene los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, y las plantas absorben todos los nutrientes a través de esa disolución, ¿no? Además, estas plantas pueden crecer en una solución simplemente acuosa o también en un medio inerte como un sustrato o un material que haga las veces de suelo, ¿no?, como puede ser la arena lavada, grava, fibra de coco, perlita, entre muchas otras. Aquí tenemos una imagen que ilustra lo que básicamente es un sistema hidropónico, o lo que es la hidroponía. Es básicamente el crecimiento de plantas en una solución nutritiva que permite a las plantas desarrollarse de una manera eficiente, ¿no? Aquí podemos apreciar una foto donde podemos ver a las plantas desarrollarse simplemente inmersas las raíces en agua, y esta agua aportando todos los nutrientes para que la planta realice procesamente su actividad fisiológica, ¿no? Entendiendo esto de que la técnica hidropónica es básicamente suministrar a los cultivos la nutrición a través de una solución acuosa o de un sustrato que no sea el suelo, podemos hablar ya de algunos conceptos técnicos de la hidroponía, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué son los cultivos sin suelo, qué es un sistema de cultivo hidropónico, qué tipos de sistemas hidropónicos hay, cuáles son las partes de un sistema hidropónico y cuáles son las etapas y procesos dentro del manejo o de un sistema hidropónico, ¿no? ¿Qué son los cultivos sin suelo, ¿no? Hablábamos de qué es la técnica hidropónica, ahora vamos a hablar un poco de qué es los cultivos sin suelo o el cultivo sin suelo, ¿no? Se entiende por cultivo sin suelo cualquier sistema de producción agrícola que no emplea el suelo como medio para crecimiento del sistema radicular de las plantas. Nosotros entendemos al suelo como un ser vivo que tiene una parte biológica, una parte química, una parte física, y en él se desarrolla la mayor parte de intercambios de nutrientes para las plantas, ¿no? En el cultivo sin suelo se reemplaza, en este caso, valga la redundancia, al suelo por cualquier otro material que aporte un sostén a la planta, pero que no aporte a la nutrición directamente, ¿no? Pudiendo ser cultivar también directamente en el cultivo sin suelo sobre la solución nutritiva sin necesidad de que haya un material inerte, ¿no? En cualquiera de los casos es indispensable la aplicación de agua y fertilizantes o una solución nutritiva concentrada
que pueda aportar la nutrición a las raíces y a las plantas, ¿no? Como solución nutritiva se entiende al agua con oxígeno y todos los nutrientes esenciales para que las plantas puedan crecer de una manera adecuada, ¿no? Eso vendría a ser la solución nutritiva. Aquí vemos unos ejemplos de cultivos sin suelo. En la parte izquierda podemos apreciar un cultivo en sustrato, en este caso un sustrato de coco, un cultivo de tomate, ¿no? Tomate hidropónico con un riego por gotero. Y en la parte derecha podemos apreciar un cultivo propiamente hidropónico, que es un cultivo en una técnica llamada NFT, en la cual es un cultivo directamente en una solución de agua con nutrientes, sin necesidad de que haya ningún sustrato. Es un cultivo de lechuga. Aquí podemos ver un cultivo que, bueno, hasta en los últimos años ha estado expandiéndose mucho, tanto aquí en mi país, Perú, como en el resto de países de Sudamérica, que es el cultivo de berries, en este caso el cultivo de arándanos. Esta es una explotación de arándanos hidropónicos, en este caso en un sustrato, y también por un riego por goteo hidropónico. Ahora, ya entendiendo lo que es un cultivo hidropónico, qué es la hidroponía y qué es un cultivo sin suelo, vamos a empezar a detallar qué es un sistema hidropónico, ¿no? ¿Qué es un sistema de cultivo hidropónico? Un sistema de cultivo hidropónico es un conjunto de estructuras y partes que permiten aplicar la técnica de cultivo hidropónico y desarrollar algún producto agrícola. Con la técnica del cultivo hidropónico nosotros podemos obtener hortalizas de excelente calidad y sanidad. Justo lo que recalcaba el doctor al principio de esta conferencia, que ahora en la actualidad demandamos, ¿no?, alimentos más limpios, más sanos, ¿no? Y la hidroponía puede abastecer a la sociedad con productos agrícolas mucho más limpios y, como bien menciona, de excelente calidad. Además, se asegura un uso eficiente del agua y los fertilizantes, ¿no? Los rendimientos por unidad de área son elevados, dado que hay una mayor densidad de plantas y una alta productividad de las mismas. Aquí vemos un cultivo hidropónico de lechugas, en este caso es en México, y con un cultivo bajo cubierta, ¿no? Con una excelente calidad de las plantas, como se puede apreciar. Aquí vemos otra explotación también de cultivo de lechugas, también bajo la técnica hidropónica, ¿no? Básicamente, gracias a la tecnología, ¿no?, y a los avances, podemos cultivar de manera protegida o de manera hidropónica en casi cualquier parte de la ciudad, cualquier parte que en algún momento no sea apta para realizar agricultura, ¿no? Puede ser en los patios, jardines, techos, inclusive en algunos centros educativos, en terrenos no aptos para la agricultura, en arenales, cerros, donde el suelo es infértil, áreas abandonadas, grandes espacios, almacenes, etcétera, ¿no? El cultivo hidropónico, al no necesitar del suelo, nos abre muchas posibilidades en cuanto a áreas que podemos realizar explotaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes de un cultivo de lechugas que lo realiza una persona, digamos, en su azotea, como un negocio a pequeña escala, pero está aprovechando un área que antes no tenía mucho uso, por decir, ¿no? Aquí vemos un cultivo de lechugas hidropónicas también en una azotea, de manera familiar, que está en San Juan de Miraflores, en Perú, y vemos al usuario haciendo un uso, ¿no?, de su área en beneficio de los cultivos hidropónicos. Aquí vemos otro ejemplo de cultivos en Lima también, en Manchay, en una zona de Lima, Perú, donde la persona acá ha instalado los cultivos hidropónicos y está aprovechando un área que antes no tenía uso, ¿no? Terrenos también que no tenían uso, ¿no?, también pueden ser aptos, o que el suelo no es agrícola, pueden ser aptos para agricultura, ¿no? Agricultura hidropónica.
Ahora, la hidroponía nos ofrece muchas ventajas frente al cultivo tradicional. Una de ellas es que aprovecha suelos y terrenos no aptos para agricultura, ¿no? Suelos salinos, suelos pedregosos, suelos arenosos, suelos que no tienen aptitud agrícola, ¿no? Otra ventaja es que los rendimientos son mucho más altos en contraste a la agricultura tradicional, no solo por la calidad del producto, sino que nos permite hacer un monocultivo de manera eficiente, ya que al no tener suelo no estamos impactando directamente en las propiedades que permiten que el cultivo pueda crecer de manera eficiente, ¿no? Eso nos permite que hayan muchas más cosechas por año, además de una mayor densidad de plantas por área, ¿no? Entonces eso hace que los rendimientos en la hidroponía sean mucho más altos. Hay un menor consumo de agua, ya que el sistema hidropónico es recirculante, y eso hace que la planta tome la cantidad de agua y nutrientes solo la que necesita para crecer, y no se pierda ningún tipo de agua o nutrimento por infiltración en el suelo, ¿no? Hay un crecimiento más rápido y vigoroso de las plantas, claro, porque al tener la disponibilidad de nutrientes tan rápida, no tan directa en el agua, y la planta solo absorber por sus raíces hace que la planta no tenga mucho estrés, no tenga que, digamos, esforzarse demasiado en hacer un intercambio en el suelo, y por eso es que en la hidroponía el crecimiento es más rápido y más vigoroso de las plantas. Se tiene muchas más cosechas por año, claro, porque como mencionaba, se puede realizar un monocultivo eficiente, y los tiempos también bajo la técnica hidropónica de crecimiento de las plantas son más rápidos, ¿no? Se obtiene un cultivo más sano y higiénico, por supuesto, porque el cultivo hidropónico, a la planta estar más nutrida, eso también le hace más resistente a plagas y enfermedades. Y al ser una agricultura protegida, hace de que no tengamos tanta incidencia de enfermedades y plagas, ¿no? Y el cultivo sea más limpio, no se utilice tanto agrotóxico, en la medida no utilizar nada, y también las prácticas son más sencillas y más limpias, ¿no? Algo que es muy importante es que no se tiene incidencia en malezas, porque como los cultivos se realizan generalmente en tuberías o en sacos o en sustratos, no tenemos ese problema, porque ahí son sustratos o contenedores que no vienen con semillas de malezas dentro, ¿no? Entonces no es lo mismo que el suelo, ¿no? En el suelo uno siembra, y a la par que nace tu cultivo también nace malezas, ¿no? Entonces en la hidroponía generalmente no se tienen esos problemas, y eso es un ahorro en gasto, ¿no? De herbicidas, un ahorro en gasto de mano de obra, de desmalezar, y es una muy buena ventaja a tener en cuenta, ¿no? Se puede manejar un monocultivo sin problema, claro, como ya antes mencionábamos. Y hay un menor gasto en mano de obra, y hay un trabajo más ligero y simple, claro, porque, por ejemplo, para cultivar en agricultura tradicional se tiene que uno agachar, se tiene que contratar muchas personas para la siembra, para la cosecha, para las labores culturales. En cambio, en la hidroponía no. En la hidroponía generalmente se trabaja a cierta altura, un operario puede trabajar mucho más cómodo, puede hacerse cargo de muchas más plantas, ¿no? Una sola persona, y eso repercute en un menor gasto de mano de obra, ¿no? Y aquí podemos ver otra vez las ventajas, ¿no? Reduces hasta un 10%, hasta 10 veces el agua que utilizas versus el cultivo tradicional, ¿no? O sea, ese es un gran ahorro para zonas que en este caso tienen problemas de cantidad de agua, ¿no? Las plantas crecen hasta 30% más rápido que en cultivo tradicional, claro, porque al tener la disponibilidad de nutrientes de una manera óptima, bien manejada, ellas pueden crecer de una manera óptima, ¿no? Produces hasta 80 veces más que en un cultivo tradicional, eso también es cierto, porque como tienes más ciclos en el año y tienes más plantas por densidad de área, produces más alimento. Puedes cultivar en zonas con diferentes climas e inclusive extremos, claro, porque al ser una agricultura protegida, puedes tú cultivar tanto en una zona muy cálida como en una zona muy fría, ¿no?
y llevar alimentos a zonas donde antes simplemente había que adquirirlos de otros lados, ¿no? Aquí podemos ver unas fotos de la calidad de los productos hidropónicos, ¿no? En este caso de la lechuga. Ahora ya vamos a hablar un poco también de los sistemas hidropónicos, cuáles son los tipos de sistemas hidropónicos, ¿no? Existen dos tipos de sistemas hidropónicos: los sistemas hidropónicos en agua y los sistemas hidropónicos en sustrato. Los sistemas hidropónicos en agua a la vez se dividen en dos: el sistema hidropónico en balsa flotante o raíz flotante y el sistema hidropónico NFT, o técnica de la película de nutrientes, que digamos ese es uno de los más difundidos para el cultivo de hortalizas de hoja. También tenemos sistemas hidropónicos en sustrato, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? El cultivo sin suelo trabaja con cultivos netamente en agua y cultivos en un sustrato. Los cultivos hidropónicos en sustrato generalmente se utilizan como soporte y almacenamiento de humedad y nutrientes para las plantas. Aquí tenemos un pequeño cuadro resumen de las técnicas hidropónicas, ¿no? Técnicas recirculantes como el NFT, el DFT, técnicas estacionarias como lo que es la técnica de la raíz flotante, técnicas aéreas o como lo es la aeroponía, ¿no? Y técnicas con sustratos y dentro de sustratos orgánicos e inorgánicos. Este es, por ejemplo, un sistema de raíz flotante que básicamente es un contenedor donde se almacena el agua con los nutrientes. Es digamos, una plancha de poliestireno o tecnopor que sirve de sostén a las plantas y un sistema de oxigenación que hace que el agua constantemente esté oxigenada, ¿no? Para evitar la proliferación de algún hongo o alguna bacteria que pueda causar daño al cultivo, ¿no? Aquí hay otra foto de un cultivo en raíz flotante. Como podemos ver, las raíces de las plantas se ven limpias, sanas, es porque hay una muy buena sanidad en el manejo del cultivo, ¿no? Aquí vemos una explotación un poco más grande bajo la técnica de raíz flotante. Aquí tenemos otra y cabe destacar un ejemplo muy, muy interesante de una empresa que mantiene cultivos hidropónicos bajo esta técnica. Es las lechugas EVA de una empresa mexicana que tiene actualmente 7 hectáreas, si no me equivoco, de cultivos hidropónicos de lechugas bajo esta técnica de raíz flotante, y ellos producen, si no me equivoco, no recuerdo bien el dato, pero varios millones de plantas anualmente, y comercializan al interior de México y el 10% de su producción a Estados Unidos, ¿no? Ellos son un ejemplo de gran escala de este tipo de sistema hidropónico que es el de raíz flotante. Luego tenemos el sistema que es el que más se usa en la hidroponía de hortalizas de hoja, que es el sistema NFT, que básicamente son canales de cultivo por donde pasa una película una película de nutrientes de agua, una película de agua que contiene nutrientes, y las plantas están ahí soportadas y sus raíces van absorbiendo los nutrientes. Es un sistema recirculante que constantemente va renovando la solución nutritiva que hay dentro de las tuberías, ¿no? Aquí podemos ver, esto es una foto de un trabajo que realizamos con NFT de lechugas hidropónicas. Se puede apreciar, ¿no?, la calidad del producto. Aquí se puede ver mejor, es un sistema NFT también con tuberías recirculante, donde se cultiva lechugas y acelgas también. Este es un módulo demostrativo de la Universidad Nacional Agraria acá en Lima, Perú, donde también se cultivan diversas variedades de lechuga con el sistema NFT. Aquí tenemos una foto de un sistema NFT también ya un poco a mayor escala, ¿no? Con fines comerciales, de lechugas también. Y ahora, bueno, también tocaremos
lo que son los sistemas hidropónicos en sustrato. Esta es una foto también de lo que es un sistema hidropónico en sustrato de tomates, que está realizado aquí en Lima también. Este es un sistema hidropónico en mangas de sustrato también del cultivo de fresa, que en este caso es un sustrato de mezcla de fibra de coco con arena lavada. Aquí podemos ver un sistema hidropónico de fresas también, sustrato de coco, ¿no? Esos son diversos ejemplos de los tipos de sistemas hidropónicos, ¿no? que se pueden trabajar o se pueden implementar, ¿no? Ahora, esa es una pregunta importante, ¿no? Que quizá las personas que están escuchando este simposio quisieran saber, ¿no? ¿Qué tipo de cultivos podemos producir mediante las técnicas hidropónicas, ¿no? Bueno, en realidad podríamos decir que podemos producir casi cualquier tipo de cultivo de manera hidropónica, ¿no? En realidad no hay límites. El único límite siempre es la rentabilidad. Y definitivamente hay cultivos que no sería tan rentable cultivar bajo el sistema hidropónico, ¿no? Entonces, por experiencia y por estudios se ha llegado a un, digamos, a un grupo de cultivos o de especies vegetales que generan rentabilidad y son adecuadas para el cultivo hidropónico, ¿no? Y dentro de estas especies hay tanto para el cultivo directamente en agua y tanto para el cultivo en sustrato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de cultivos podemos producir mediante la técnica hidropónica en agua, ¿no? Los principales cultivos en este caso, ¿no? En la técnica de raíz flotante o NFT serían las lechugas, que es, digamos, la reina de los cultivos hidropónicos, también las acelgas, espinacas, pak choi, que es una verdura que ahora último está que se cultiva mucho, cebolla china, albahaca, cilantro, perejil, arúgula y demás hortalizas de un porte similar, ¿no? Y generalmente, o de preferencia, que sean hortalizas de hoja, ¿no? Esas serían, en todo caso, las más indicadas para este tipo de técnica, ¿no? Que es la técnica de hidropónica en agua, ¿no? Que tanto como raíz flotante como NFT. Ahora, ¿qué tipo de cultivos podemos producir mediante la técnica hidropónica en sustratos? Pues los principales cultivos que se desarrollan en el sistema hidropónico en sustrato son el tomate, la fresa, el pimiento, el pepinillo, actualmente los berries también como el arándano, las frambuesas, las berenjenas, el melón, la sandía, y en general la mayoría de hortalizas de frutos son aptas para el cultivo de la técnica hidropónica en sustrato, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Los diferentes productos. En la parte izquierda alta se ve la lechuga, en la parte central está el pak choi, a la derecha es una serie hidropónica y en la parte de abajo está el cilantro, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de los cultivos hidropónicos en sustrato, que son el tomate, ¿no? Tomate cherry, el pimiento morrón y los pepinillos, ¿no? Por dar algunos casos y ejemplos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona un sistema hidropónico. Básicamente, un sistema hidropónico en general es un sistema, en la mayoría de los casos, recirculante, que va a tener ciertas partes, ¿no? Pero el funcionamiento en general va a ser el mismo. Va a trabajar básicamente con un contenedor, un motor o una bomba, una conexión eléctrica que es automatizada por un sistema de temporizador y un sistema de riego que va a repartir la solución nutritiva a través de los cultivos, ¿no? Y bueno, también unas tuberías de drenaje que van a regresar la solución nutritiva al contenedor, ¿no? Ese, a grosso modo, es el funcionamiento de un sistema hidropónico, ¿no? Un contenedor que almacena los nutrientes y el agua,
un motor que dosifica estos nutrientes, un sistema de riego con mangueras, microtubos y goteros, dado el caso, que direcciona nuestra solución nutritiva a través de todas nuestras plantas, y un sistema de drenaje o de recojo de solución nutritiva que devuelve el agua a nuestro tanque, ¿no? Dentro del sistema hidropónico también podemos distinguir ciertas partes, ¿no? Tenemos sistemas de estructuras de soporte, también tenemos componentes de PVC, un sistema de riego, también tenemos un sistema eléctrico de automatización y un sistema de siembra y trasplante, ¿no? Básicamente esos son los 5 componentes más básicos de un sistema hidropónico, ¿no? Dentro de las estructuras y soportes del sistema hidropónico, en general se trabaja con estructuras metálicas o también con estructuras de madera, ¿no? Aquí podemos apreciar un sistema hidropónico que está realizando un colega aquí peruano para un cultivo de hortalizas en un sistema NFT, ¿no? En este caso son soportes de madera. Aquí podemos ver otro tipo de soportes en metal, en forma de pirámide, también para un cultivo NFT. Aquí podemos ver los soportes con las tuberías, cómo es que se ve la instalación, ¿no? Tanto como en metal, también se puede realizar con madera. Siempre lo más recomendable es que se trabaje con los materiales que sean más fácil de adquirir en la zona, ¿no? Para no exceder en gastos y bueno, ¿no? Que sea algo más sencillo. También tenemos componentes de PVC en un sistema hidropónico, ¿no? Que por ejemplo son los canales de cultivo, que bueno, hay diversas marcas, diversos modelos. Aquí en el Perú, lo que se trabaja es con tuberías convencionales, tuberías de agua, que se acomodan o se trabajan, se fabrican para que sean los canales de cultivo, ¿no? No existe una industria destinada a crear canales exclusivamente para hidroponía, ¿no? Sino que se adapta a los materiales que hay en la zona para el trabajo, ¿no? Aquí vemos cómo se realiza en la parte de las perforaciones de los componentes de PVC y cómo uno va adecuando los materiales que tiene en la zona para realizar un proyecto hidropónico. Aquí vemos, estas son las típicas tuberías que hay acá en el país, con las cuales se perforan y mediante estas se realiza el cultivo hidropónico, ¿no? El tercer componente de un sistema hidropónico es un sistema de riego, el cual básicamente consta de un contenedor o un tanque donde se almacena la solución nutritiva, un motor o una electrobomba o motobomba, dependiendo del caso, que va a ser la que va a suministrar esta solución nutritiva a través de las mangueras y tuberías hacia nuestras plantas. Dado el caso, mangueras, microtubos o goteros para el sistema de riego y demás accesorios, ¿no? Aquí vemos un tanque subterráneo y una electrobomba para el riego hidropónico. Aquí también podemos apreciar una electrobomba y sus diversas conexiones. También tenemos un sistema eléctrico de automatización, que es básicamente el corazón del sistema hidropónico, es el que va a administrar y accionar el motor para los frecuentes riegos, ¿no? En este caso está constituido por una llave magnética o un interruptor eléctrico y un timer o reloj digital, que es básicamente el que prende y apaga el motor dependiendo del cultivo o dependiendo de los requerimientos del sistema hidropónico, ¿no? Ese es lo que es el sistema eléctrico de automatización.
Por último, dentro de los componentes más básicos del sistema hidropónico, tenemos a la parte que es ya la parte agronómica, que es el sistema de siembra y de trasplante, ¿no? Lo anterior básicamente eran los componentes estructurales del sistema, ¿no? Aquí ya vamos a ver un poco más de lo que es la parte orgánica, ¿no? La parte agronómica, ¿no? Bueno, dentro de esto están las semillas, ¿no? Que dentro de los factores para el éxito de un cultivo hidropónico es empezar desde lo más básico, que es la semilla, ¿no? Si uno trabaja con una semilla de buena calidad, certificada, ¿no? De un buen proveedor, ¿no? Que uno sabe que es de buena calidad, entonces su producto final va a ser de excelente calidad también, ¿no? Aquí podemos ver también otro proveedor de semillas. También acá están los almácigos, ¿no? El manejo de los almácigos es sumamente importante, sumamente vital para tener desde el principio una planta bien nutrida, con un porte adecuado, un tamaño adecuado, un vigor adecuado para que durante el resto del cultivo se desarrolle de manera óptima y pueda tener un buen producto final, ¿no? Aquí podemos ver algunos almácigos. Aquí vemos ya unas plantas que han sido germinadas en espuma agrícola, espuma fenólica, y que ya van a ser trasplantadas, ¿no? A los sistemas de tuberías. Aquí podemos apreciar a la mano izquierda una germinación en una bandeja con sustrato y una germinación en lo que es espuma agrícola fenólica. Aquí vemos el siguiente paso, que es el trasplante ya de las plántulas al sistema NFT, ¿no? En este caso, ya las plantas han obtenido un tamaño adecuado y posteriormente son trasplantadas hacia los diversos sistemas hidropónicos de la explotación, ¿no? Aquí vemos un trasplante en vasos hidropónicos, ¿no? Para el posterior traslado hacia las tuberías, ¿no? Aquí está quien les habla, en el predio de un amigo, de un colega, observando el crecimiento y ayudando también el trasplante de los semilleros a las tuberías. Aquí vemos ya el producto un poco más grande, ya con un par de semanas de crecimiento. Y bueno, ¿no? Eso sería básicamente mi humilde aporte a los conocimientos de este día. Ahora también quisiera compartirles unos cuantos trabajos que hemos realizado acá en el Perú, con nuestra empresa Hidroorganic, para que ustedes puedan ver algunas fotos, algunas tomas. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema hidropónico pequeño que realizamos aquí en Lima para una familia que quería empezar en un negocio hidropónico. Aquí tenemos otro sistema que realizamos para el cultivo de apio, también en Lima, y bueno, es un módulo para 600 plantitas hidropónicas, ¿no? Aquí tenemos un sistema hidropónico de 600 plantas también, que se realizó en una azotea, también para empezar un negocio para un cliente. Y aquí vemos que las plantas gozan de un excelente color, visualmente se ven muy sanas, y bueno, eso fue un trabajo muy bueno. Aquí vemos las plantas a una semana de ser cosechadas, lechugas en este caso crespas. Acá vemos otro ejemplo, otro trabajo que hicimos para otro cliente, en Lima también. Este también es otro trabajito que realizamos para un cultivo piramidal de hortalizas. Y en general la calidad hidropónica de los cultivos, la sanidad y el manejo es mucho más accesible para las personas que el cultivo tradicional, ¿no? Esto lo realizamos en una provincia de Trujillo, en Perú.
también una implementación de un sistema NFT. Todo quedó muy bien. También hicimos la parte del primer trasplante. Aquí estoy yo, con en este caso el técnico. Estamos haciendo el trasplante de las plántulas al sistema. Aquí vemos a las plántulas ya trasplantadas. Aquí ya están a una semana del trasplante, ya creciendo. Es una foto que nos envió nuestro cliente, ya con las plántulas, ya poco a poco desarrollándose, ¿no? Ese es otro trabajo que realizamos aquí en Lima. Es una explotación pequeña de 1.200 plantas para un proyecto piloto, ¿no?, de cultivo hidropónico. Vemos que las plantas también gozan de una buena sanidad, un buen color. También teníamos aquí lechugas moradas, acelgas, espinacas. También implementamos un pequeño módulo de fresas para ver cómo nos iba con el cultivo de fresas. Aquí es después de un mes, más o menos un mes y medio de la última foto de las fresas, ya creciendo. Aquí vemos que ya las fresas están un poco más interesantes, están creciendo mejor, gracias a Dios todo está yendo muy bien. También en ese predio instalamos un pequeño sistema de tomates, también hidropónicos, para que ustedes puedan ver que los cultivos hidropónicos se dan de una muy buena manera, son de alguna manera un poco más simples de manejar, tienen, como ya antes mencionaba, muchas ventajas, ¿no? Y sobre todo lo que decía el doctor al inicio, que se pueden obtener alimentos de una calidad superior, ¿no? Comparados con el cultivo tradicional y libres sobre todo de pesticidas, porque por ejemplo estos tomates que tenemos acá no le hemos aplicado absolutamente nada, no se le ha aplicado ningún tipo de insecticida, nada se le ha aplicado, simplemente está en un cultivo bajo casa maya, eh, y sin embargo no le hemos aplicado nada de nada y el cultivo está yendo muy bien. Entonces el tomate tradicionalmente es un cultivo que necesita mucha aplicación, pero sin embargo en este caso hemos logrado tratar de usar lo mínimo, ¿no? Entonces viene siendo un cultivo muy limpio. Este es un trabajo también que realizamos en Piura, que es una provincia, un departamento del Perú, también para unos jóvenes ingenieros que están emprendiendo un negocio también con la hidroponía. Y bueno, ¿no? Nuestra empresa también maneja ciertos diseños que van desde las 1.800 plantas hasta las 10.800 en diversos tipos de cultivos, ¿no? Y bueno, es por mi parte todo. Muchas gracias a todos por haber podido compartir este momento conmigo y con todos los que están presentes para poder hablar un poquito, ¿no?, a grosso modo, de qué es el cultivo hidropónico, visto desde mi perspectiva y desde el conocimiento que he podido obtener en estos años.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos gustaría saber si tienen algunas preguntas para el ingeniero David. Pueden participar. Si es que tuvieran alguna pregunta. Bueno. Hola. Ingeniero David. Sí, estoy por aquí. Están haciéndole una consulta de la Sí, a ver. David Nogales. Sí, claro, le escucho. Dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Una consulta. Por favor, ¿qué desventajas presenta la hidroponía vertical? ¿Por qué no es tan utilizada? Bueno, es una muy buena pregunta y abre la oportunidad de explicar un poco esto, ¿no? Hidroponía vertical es un concepto un poco amplio y habría que definir hacia dónde va la pregunta, ¿no? Una cosa es una agricultura o hidroponía vertical en forma de pisos, ¿no? Como se practica en algunas zonas de, por ejemplo, en Japón, donde digamos, en un solo espacio de área plana se tiene varios pisos con luces, en este caso artificiales, y se producen alimentos, ¿no? Y la otra alternativa es o sea, disponer los canales en forma vertical, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál es la desventaja? Yo pienso que va más hacia la segunda opción, que es disponer los canales en forma vertical. La principal desventaja es que la luz no se dispone a todas las plantas por igual, ¿no? Y eso genera una deficiencia en el crecimiento de ciertas zonas, de ciertos pisos o canales versus otros, ¿no? En general, las plantas necesitan mucha luz para su crecimiento, ¿no? Y al tener una hidroponía de esa forma, las plantas que están en los canales superiores crecen mucho más o de una manera más eficiente que las plantas que están en los canales inferiores, ¿no? Por la deficiencia de luz que hay en las partes más bajas, ¿no? Esa sería básicamente la principal desventaja de un cultivo hidropónico de forma vertical, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé si alguna persona necesita hacer una pregunta. Podemos permitir que el ingeniero está a disposición para contestar alguna duda. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su participación. Vemos que ha sido de gran ayuda el conocer cómo está la hidroponía en nuestro país vecino. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación y esperamos que a todos los participantes les hubiese gustado el tema que usted ha dado a conocer hoy día. Muchas gracias por la invitación. Gustoso de poder haber aportado algo. Gracias, saludos. Muy bien, ingeniero, saludos. Vamos a continuar. Nosotros tenemos programado para las 6:30 comenzar con el tema del pastoreo racional y funcional con el ingeniero Rodolfo Fernández. Si ustedes gustan, podemos dar un break para que descansen un rato y volvemos en media hora para que comencemos. El ingeniero Rodolfo le cedo la palabra, puede usted hablar si lo esperamos o desea comenzar con su presentación. Hola. Muy buenas tardes, ingeniero Rodolfo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes por ahí también. Estamos a su disposición. Usted nos dice si podemos, sé que tenemos programado para las 6:30. Si usted gusta, podemos comenzar con usted. Sí, yo ya estoy pronto. Si ustedes quieren hacer un break, hagan el break y si no, empezamos ahora. ¿Qué dicen las personas asistentes? Depende de ustedes. Si ustedes gustan, damos un break. Por favor, me gustaría que nos los digan por el chat o necesitan hablar. Le podemos permitir hablar. Un breve descanso, dice por aquí el señor Jaime. Perfecto. Perfecto, entonces empezamos 6:30 hora Bolivia, 7:30 hora Uruguay. Perfecto. Entonces nos volvemos a conectar a las 6:30. Bárbaro, gracias. Gracias.